El siguiente es un programa clasificación A, apto para todo público. Bellavisión presenta En las manos de Dios estoy, nada me quita el sueño, nada me atormenta. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos capítulo 4. Hermanos amados, Iglesia del Señor, amigos televidentes, este es su espacio de Biblia pura. Qué bueno que podemos compartir En las manos de Dios estoy, nada me quita el sueño, nada me atormenta. En las manos de Él, dependiendo completamente de sus fuerzas. Al futuro no temeré, al amparo de Dios me siento bien seguro. En las manos de Él no hay problemas que me hagan sentir en apuros. Como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita
iglesia del Señor. La amabilidad del Señor manifestada a través de sus apóstoles en sus instrucciones para con nosotros es algo por lo cual debemos vivir muy agradecidos, porque el Señor, a través de su Espíritu Santo, usó a esos hombres para que nos dieran las orientaciones prácticas, sencillas y aplicables para nosotros permanecer en los caminos del Señor sin tropiezo. Por eso debe ser visto como algo de mucha importancia que en la convocación, en la santa convocación del pueblo de Dios, en el culto, como nosotros decimos, haya libertad en el Señor y que la bendición de la palabra de Dios corra y sea glorificada en medio nuestro. Y de esa manera, pues, dejando que la palabra de Dios se convierta en un tipo de punto indivisible entre nosotros, pues podremos perseverar juntos y juntos recibir las bendiciones de Dios tal como el Señor nos ha prometido. En Filipenses, en el capítulo 2, el verso 3 nos da una exhortación práctica y sencilla que ojalá podamos nosotros en primer lugar entender y aplicarla en una forma práctica, sin complicaciones, sino sencillamente esforzarnos por cumplir con estas palabras tal como están en la Biblia. Pablo dice en Filipenses capítulo 2, verso 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Qué consejo más sencillo y que puede ser aplicable a la mayoría de nosotros, porque de hecho tenemos que admitir que ese es un problema humano. Ese es un problema de la mayoría de las gentes. Tal vez de usted no sea ese, pero de la mayoría de las gentes ese es nuestro problema. Pablo dice, no haga nada por contienda, no haga nada por vanagloria. Nos vemos tentados muchas veces a tratar de exhibir algún tipo de superioridad o de prepotencia frente a los demás, y a veces actuamos quizás no con esa saña ni mala intención, pero hasta los viejos a veces cometemos tonterías y hablamos cosas que no debíamos hablar, o no somos lo debidamente discretos, prudentes, por así decirlo, y actuamos fuera de lo normal, fuera de lo que debe ser lo correcto. Pero esto, no hagan nada por contienda. Las cosas que se hacen, hermanos, para discutir y contradecir a los otros, no bendicen. No bendicen y nadie gana con eso. Nadie gana con eso. Porque alguien muy sabio nos dijo hace mucho tiempo que el que gana todas las discusiones no tiene amigo. Y usted conocemos ese tipo de personas
que todo lo contradicen y todo es como ellos dicen, pero eso hace que tengan como un tipo de repelente que hasta sus propios familiares le andan de fuerita, no se le acercan mucho, no comparten con él o con ella, porque él no negocia con la vida. Y negociar con la vida es una necesidad, y cuando decimos con la vida, hablamos de la gente, porque nadie va a pensar como nosotros. Usted jamás pensará como yo, y yo jamás pensaré como usted. No hacer nada por contienda o por vanagloria. Y oiga el consejo que nos da Pablo. Antes bien, con humildad. La humildad es algo que tenemos que pedirla a Dios, porque no somos humildes porque realmente tengamos ninguna condición de desventaja frente a los demás en ningún sentido. Hay gente que lo tienen todo y sin embargo son humildes, y hay personas que no tienen nada pero son extremadamente orgullosos. Un viejo filósofo dijo una vez a alguien que detrás de los harapos que le vestían a esa persona, él dijo: detrás de tus harapos yo veo la vanidad de tu corazón, tu orgullo. Y eso muchas veces acontece. Tiene que ser Dios el que realmente toca nuestras vidas para nosotros situarnos en una posición que de todas maneras bendigamos a los otros, con nuestra abundancia o con nuestra escasez, con nuestros muchos conocimientos o a veces con ignorancia, pero lo que realmente vale es la intención del corazón, y la gente puede percibir el deseo nuestro de serles agradable y sobre todo de bendecirlo. Aunque no lo sepamos decir como algunas gentes, con música, con melodía, con ritmo, con rima y con poesía y con cosas hermosas. Bueno, porque no tenemos esa posibilidad, aunque no podamos hacerlo así. Pero sin embargo la gente entiende verdaderamente lo que se mueve dentro de nosotros en nuestro accionar y en nuestra expresión. No hagan nada, dice Pablo, por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Y da un detalle que debe ser para nosotros muy aleccionador y debe ser incluso motivo de oración, pedirle a Dios que nos ayude a eso, porque Pablo dice: considerando cada uno a los demás como superior a él mismo. Y ya eso, sin entrar en muchos detalles, es algo que tenemos que mezclar fe, amor y la disposición de que Dios trabaje en muchas áreas de nuestras vidas para poderlo aceptar de esa manera. No decimos con eso que todas las gentes tengamos ese problema, porque posiblemente hay quienes no lo tengan, pero los humanos somos así. Nosotros hemos notado en los niños que desde muy pequeños extienden las manos para que le den algo, pero ya cuando van teniendo algo de conocimiento, aprenden también sin que le enseñen a ocultar la manito cuando tiene algo que no quiere darlo. Sabe abrir las manos para pedir sin que le enseñen, y sabe esconder la mano para no dar sin que le enseñen también. Esa es la naturaleza humana y todos conocemos eso. Entonces Pablo vio por el Espíritu esa realidad y dijo que miráramos
cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos. No hay duda de que eso resolvería uno de los más grandes problemas de la humanidad. Porque si yo le considero superior a usted, usted no me va a molestar de ninguna manera. Lo que usted dice, yo lo podría aceptar con facilidad. No quiere decir que yo me convierta en obsecuente, en una persona que no tenga determinación propia frente a usted. No, no es eso. Lo que decimos es que será fácil para mí aceptarlo a usted tal como usted es, y eso me va a bendecir. Pablo dijo en los Romanos, me parece que Romanos 15:7, sí, Romanos 15:7, dice que debemos aceptarnos unos a otros como Dios recibirnos unos a otros como Dios nos recibió en el Señor Jesucristo. Se hace difícil que yo reciba al otro si yo considero que él es menos que yo. De todas maneras, hermano, hay algo muy especial en esto. Cuando llegamos al Señor, no pueden haber diferencias. Oiga, Pablo, aún en el asunto del género humano, él dice, en el Señor, ni la mujer sin el hombre, ni el hombre sin la mujer. Y aún el sistema teológico ha enseñado tantas cosas contradictorias en este sentido. Cuanto al género, la Biblia dice que la mujer es coheredera de la gracia de la vida. Y si es coheredera de la gracia de la vida, ya no hay por qué regatearle ningún otro tipo de cosa, ni don, ni ministerio, ni ocupación en la obra de Dios, ni nada. Es coheredera de la gracia de la vida. O sea, la Biblia está diciendo que es perdonada igual que el hombre, que recibe la promesa de la vida eterna igual que el hombre, que recibe los dones del Espíritu y que puede producirse en ella el fruto del Espíritu también como a los hombres. Y por lo tanto, cualquier tipo de trabajo que se haga en el ejercicio de la fe, en el ministerio de la palabra, en la manifestación de los dones, es lo mismo en un hombre o en una mujer. Pero la teología ha encontrado una forma de contradecir eso, porque como hemos dicho, no porque pensemos que los teólogos no entienden eso. Es posible que lo entiendan, pero el interés de ellos es vender lo que ellos dicen, sus libros, y no importa el bien o el mal que haga, porque después de todo, los teólogos no necesariamente creen lo que escriben. Es simplemente una mercancía en venta, y precisamente para venderla al mejor postor. Cada uno mire a los demás como superiores a él mismo. El verso 5, estamos hablando de Filipenses 2, el verso 5 tiene una enseñanza práctica y muy aplicable. Y él dijo, no mirando, el verso 5, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los demás. No mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Yo debo entender que los demás, si yo le maltrato, se van a sentir motivados a maltratarme a mí. Que si le digo una cosa incorrecta, lo estoy motivando para que me devuelva eso en la misma forma que yo se lo di. Que si le doy una sonrisa, me va a devolver una sonrisa. Es lo común. Pero si le doy una mala expresión, así mismo lo va a hacer. En la Biblia está demostrado ampliamente, de muchas maneras, y aún en la palabra dice que lo que un hombre siembre,
eso será lo que va a cosechar. Así que en esa filosofía de siembra y cosecha, nosotros tenemos que actuar con el mayor grado de equidad posible, no solamente para ser bendecido por los demás, sino para glorificar a Dios, porque Dios no estará nunca de acuerdo con que yo piense que soy superior a nadie, ni crea que puedo tener ningún tipo de prepotencia sobre mi hermano. Por eso, no lo digan ustedes, digan que este predicador, humildemente llamado Mario Cedeño, dice y repite que la teología, el sistema conciliar y la asociación de dueños de iglesias le han hecho mucho daño a la iglesia del Señor, porque tan pronto alguien le muestra a los hermanos que tiene el derecho a hacer o a dejar de hacer, a decir o a no decir lo que le parezca sin tomar en consideración a los demás, automáticamente esa persona está en una condición de pecado. Pero por lo que nos lamentamos es que hay gente de esa enquistado en el corazón de la iglesia, hasta dirigiendo la iglesia, dirigiendo el culto del Señor y sirviéndole de tropiezo a los hermanos, de tal manera que muchísima gente han perdido la fe y hasta se han descarriado de los caminos del Señor porque alguien le trató con prepotencia, y no fue que le demostró que lo consideraba inferior, sino que en muchos casos se lo dijo. En nuestro pueblo es increíble, pero hay un grupo de gente que podríamos mencionar nombres, y son muchos, que con facilidad le dicen a un miembro de la iglesia, de su congregación, le dicen claramente que si no pueden estar de acuerdo con lo que ellos o ellas hacen, lo que tienen que hacer es irse de la iglesia. El que hace eso, no sé a usted, pero a mí me está demostrando que se considera dueño de la iglesia. Y uno lo oye como extraño, pero si se lo demuestra al Señor, ¿qué hay de extraño que me lo demuestre a mí o se lo demuestre a usted? Porque ¿de dónde sacó esa idea? Puede estar seguro que de Dios no es. Eso pertenece, esos son gajes del oficio del reino de las tinieblas. Esa es una manifestación directa del mismo Satanás para entorpecer lo que debe ser el buen funcionamiento de nuestra fe en el Señor. Y es algo que lo que la mayoría de la gente no lo habla, pero es un secreto a voces. Mucha gente lo sabe y ya hemos sido en cierto modo no diríamos no menospreciado, pero sí mal visto por decir eso. O sea, se entiende que nosotros somos un tipo de molestia por decir esas cosas, porque la hipocresía ha ido entrando dentro del pueblo de Dios de una manera alarmante, como una corriente de agua sucia que amenaza con destruirlo todo, porque esas son cosas que todo el mundo las sabe y las habla, pero no las va a hablar públicamente y mucho menos en un medio. Pero Iglesia del Señor, aquí está el consejo del hermano Pablo. Cada uno mire a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Si usted o yo, si usted aspira a ciertas cosas que son normales dentro de los humanos, usted pues debe pensar que yo también puedo pensar en eso, aspirar a eso. Y si hay cosas que a usted le molestan, yo debo pensar, usted debe pensar que también a mí puede molestarme. Yo no puedo convertirme en una isla y ser indiferente a todo lo demás,
y pensar que los demás se deben a mí y que yo no tengo ningún compromiso con los otros. Porque eso ni siquiera es normal. Una gente normal no hace eso. Pero Satanás cega el entendimiento de la gente y lo hace actuar de una manera insoportable. Por eso, Iglesia del Señor, el consejo bíblico es algo que lo necesitamos, y hoy más que nunca la aspiración máxima debe ser que la Iglesia se detenga y deje de hacer todo el programa que tiene en su esquema, en su bosquejo, en su sistema, y se detenga a leer la palabra de Dios con sencillez, porque la verdad es que con necesidades espirituales como las que tenemos actualmente, el venir a la gente a decirle una genealogía del Antiguo Testamento es un daño casi imperdonable. El eliminar el maestro bíblico de la Iglesia para hacer cualquier otro tipo de cosas dentro de las que se llaman las famosas actividades, que ustedes saben que se pueden ni mencionar, eso convierte los grupos en mucha espuma y nada de chocolate, porque mucho fuego, mucho ruido, mucha estridencia, mucha apariencia, mucha suntuosidad en otros casos, pero nada de la palabra de Dios. Ningún conocimiento bíblico. Hay quienes ya no es solamente los grupos de danza las pantomimas o los dramas o esas cosas para entretener a la gente. No, ya es cuestión de los famosos grupos musicales impíos. 101 de 100, 101 impíos todos, para entretener a la gente, y a eso se le llama Iglesia del Señor. Hermano amado, hermana amada, abra los ojos. Eso no es de Dios, y caminando para el infierno no se llega al cielo. Que Dios nos ayude. Pero hay una palabra de Romanos en el capítulo 12, si usted tiene la Biblia, que usted puede leer también. Y Pablo dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No es que usted, hermano, y no es que yo, no tengamos un concepto definido de quiénes somos, porque claro que sí, usted sabe quién es usted, hermano amado, hermana amada, y yo sé quién soy, gracias a Dios. Pero Pablo lo que está aconsejando no es que ignoremos nuestra propia realidad, porque el que ignora su propia realidad prácticamente está fuera de sí, vivirá en un delirio, por no decir la palabra dura, pero es un loco o una loca, porque Santiago dice que el hombre que es oidor de la palabra y no hacedor de ella, él lo compara con aquel que mira en un espejo su rostro natural y luego se va y se olvida qué tal era. Ese es un tipo de locura, porque usted se conoce bien y yo tengo que conocerme bien. Entonces, las interioridades de su vida, lo íntimo suyo y lo íntimo mío, eso no lo sabe nadie, pero el Señor sí que lo sabe, y a Él no podemos engañar. Podemos simular lo que sea. Pablo sabiamente dice que conociendo el temor de Dios, convencemos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos.
Así mismo dice la Biblia. Conociendo el temor de Dios, persuadimos, esa es la palabra, persuadimos a los hombres, a la gente, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Yo puedo persuadirlo a usted y presentarme como el más santo de la bolita del mundo, como el mejor, como esto, como aquello, como el más consagrado, como el que tengo más visiones y esas cosas, pero Dios sí sabe en el fondo quién soy yo, porque yo tengo que presentarme a Él tal y como soy. Y la Biblia dice que todas mis obras, y la suya también, están desnudas en la presencia de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Oiga, hermano, eso es muy serio. Hay que darle cuenta al Señor por el accionar de cada día, por lo que hacemos y por todo lo que es nuestra vida, no solo por lo que hacemos, porque Dios no toma en cuenta solamente el mal que yo hago, también toma en cuenta el bien que dejo de hacer, porque precisamente la Biblia dice que nosotros fuimos hechos para alabanza del nombre del Señor, y que el Señor nos preparó las obras suyas para que nosotros anduviésemos en ellas, de manera que no se puede pretender llegar al Señor y convertirse en un osito de peluche que ni oye, ni ve, ni entiende. Alguien que ni da, ni recibe, y que vive aislado totalmente de la comunión del pueblo de Dios. No, no es así. Y mucho menos pretender perseverar solo, porque nadie persevera solo. Usted y yo, hermano amado, tendremos que dirimir nuestras dificultades y limar nuestras asperezas, pero usted tiene que aceptarme a mí como su hermano, y yo tengo que aceptarle a usted como mi hermano y mi hermana, o de lo contrario yo no puedo ser salvo, porque en la Biblia está claramente demostrado que Dios no va a hacer un cielo privado para usted ni para mí, y que las bendiciones que están prometidas a la iglesia, en primer lugar, en lo personal, eso así, en lo personal Dios tratará con usted directamente y tendrá su forma y usted tendrá sus propias experiencias, pero como miembro del cuerpo de Jesucristo, usted y yo o nos integramos a la iglesia o nos recibimos las bendiciones que precisamente son para la iglesia. Y oiga, analícelo bien, el Señor no viene a buscarlo a usted o a mí, hermano amado, o a usted, hermana amada, o a mí, no. El Señor viene a buscar a la iglesia. De manera que yo necesito estar siendo permanentemente parte de ese todo que es el cuerpo del Señor, que es su voluntad, que es su palabra, que es su dirección, que es su perdón, que es su misericordia, que son sus dones, que son sus ministerios y todas las cosas que Él quiera ser para mí, o que Él es para mí y yo debo ser para Él dentro del marco de su gracia. Digo pues, Romanos 12:3, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, y si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad y el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Ese conjunto de cosas deben ser, digamos, comunes entre nosotros,
y de hecho están para toda la iglesia. Dios reparte esos dones según Él quiere. A cada uno puso Dios en la iglesia como Él quiso. Entonces el Espíritu Santo hace esa diversificación y le da un don a usted, o le da un ministerio a usted, y me da otro a mí, al otro y al otro. Hay un solo problema en eso. Yo debo reconocer la gracia de Dios y la soberanía de Dios manifestada en su vida. Y por amor a reconocer la soberanía de Dios manifestada en su vida, lo amaré a usted, lo respetaré y aceptaré de buena voluntad que usted, bajo la guianza del Espíritu, me puede exhortar, me puede corregir, y aunque no me guste, hasta me puede reprender algunas veces. Y ese no es un trabajo exclusivo de nadie, porque hay gente que creen que compraron una franquicia para ellos manejar los dones del Señor en medio de la iglesia. Y el asunto de los ministerios, ya eso es alarmante, pero eso sí que sabemos que tiene una causa que es innegable. El sistema teológico y conciliar trastorna los dones del Señor. ¿Por qué lo trastorna? Bueno, porque los teólogos entienden que los dones deben ser manifestados o deben ser manejados por personas selectas, exclusivas para eso. Y hay muchos que han llegado al extremo de ni siquiera aceptar los dones en el tiempo contemporáneo, o sea, no lo aceptan ahora. Dicen que sí, que hubieron esas cosas, pero que eso fue en el tiempo de los apóstoles o en el tiempo de Jesucristo, pero que ya eso no está funcionando. La razón de ellos decir que la mayoría de los dones no están funcionando es porque no son rentables. Y al no poderlo entrar dentro de su programa de rentabilidad para hablar sobre ellos, todas las mentiras que le parezca y vendérsela a la gente, entonces prefieren de un plumazo, pretenden eliminarlo. Y de esa forma han empobrecido la iglesia de una manera increíble. En tiempo pasado hablaba con alguien que vino de Europa, específicamente de Alemania, y esa persona me dijo con mucha pena que había llegado a una iglesia de habla hispana, que hablaba español o que habla español, y que le propuso al pastor, porque vio la necesidad, le propuso al pastor que formaran un grupo de oración, y él se burló de ella prácticamente y le dijo: ¿de dónde viene usted? Y empezó a interrogarle. Imagínese, cuando mi hermana le dice que viene de una islita del Caribe y que esto y aquello. Bueno, él le dijo: no, hermana, nosotros superamos eso hace muchos siglos, hace muchos años. Nosotros no pensamos así. Nosotros tenemos un evangelio, y empezó a predicarle. Y ella, de una forma, digamos, se puede decir que ingenua, pero de una manera humilde, mejor digamos, le dijo: pero es que la Biblia dice eso, que debemos orar, que no, ustedes lo han interpretado así, pero realmente, y le dio toda una cátedra al hermano, y terminó diciéndole: nosotros tenemos la Biblia en sus orígenes desde el principio, desde que salió de Medio Oriente, pasó por Roma y luego llegó aquí, llegó a toda Europa. Y no se olvide que nosotros somos los que sabemos cómo son las cosas, porque nuestros primeros intérpretes, nuestros primeros teólogos salieron
de nuestros países. Hermano amado, sí, él tiene mucha razón. La hermanita lo que hizo fue que no volvió más a la iglesia. Y estamos orientándole a ver cómo podemos ayudarle en eso. Encuentran quien le ayude por allá. Sí tiene razón. En ese lugar y en otros lugares en Europa, ya los teólogos han dicho muchas veces que Dios se murió. Oiga, que Dios se murió. ¿Y cómo no se iba a morir? Dios no se ha muerto, quienes se murieron fueron ellos. Y la palabra de Dios sigue diciendo lo mismo. La Biblia sigue diciendo que la paga del pecado es muerte. La Biblia sigue hablando del infierno como una realidad. La Biblia sigue diciendo que Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. Y esa Biblia, sin interpretación humana, habla de que Jesús oró, enseñó a orar e incluso propuso una parábola sobre que es necesario orar siempre y no desmayar. Pero, como dijimos, a la teología no le interesa eso, ni al sistema conciliar le interesa. Y el sistema conciliar, si de alguna manera lo permite, es porque está dentro de su programa rentable. De lo contrario, no les interesa. Iglesia, démosle gracias a Dios. Queremos concluir estas ideas sencillas con las palabras de 2 de Corintios 12:15, donde Dios permitió que un hombre como el hermano apóstol Pablo se retratara de cuerpo entero, nos mostrara realmente quién era él y lo que él pensaba. Lo dijo con humildad, pero lo dijo. Y es algo que debe estimularnos a nosotros. No solamente porque lo haya dicho el hermano Pablo, sino porque si dejamos que esto sea una realidad en nosotros, vamos a ser muy bendecidos y vamos a bendecir a los demás de manera que podamos, como Dios le dijo a Abraham, convertirnos en bendición. 2 de Corintios 12:15, Pablo dice: yo con el mayor placer gastaré lo mío, y yo mismo me gastaré a mí mismo, por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Digámoslo más fácil para entender. Aunque amándoles más a ustedes, ustedes me amen menos. Pero eso no es un capricho, eso no es una vanidad del corazón del hermano. Él dijo, bueno, yo voy a gastar lo mío, pero yo mismo me voy a gastar. Pero oiga bien, hermano, no gastarse para complacer la vanidad del corazón de nadie, ni para que ustedes me aplaudan o vean lo bueno que yo soy y vean qué liderazgo tengo, qué capacidad para concertar ideas y decir cosas con un pensamiento elevado, con un pensamiento de altas ciencias y ciencias humanas o ciencias espirituales, como dicen ahora algunos muchachos, escucha ciencia ahora, ese tipo de cosas no. Pablo le dijo, yo me voy a gastar, pero eso sí, lo voy a hacer por amor a sus almas. Oiga, hermano, yo me voy a gastar por amor a que ustedes se salven. Hermanos amados, si no logramos que con nuestro trabajo en el Señor la gente se salve, nos va a pasar como decían nuestros viejos antes. Decían, tal cosa, eso es gastar su pólvora en galsa.
engarza, hermanos amados. Pero, ¿y usted se ha preguntado cuál es el beneficio que recibe el pecador cuando yo le presento un evangelio envuelto en un merengue con un perico ripiao para que le guste lo que yo estoy cantando? ¿Cuál puede ser el beneficio? Pero hermanos amados, ¿pero y cuál puede ser el beneficio para nuestros jóvenes si lo que cantamos no tiene nada que ver con la comunión del Señor ni con las verdades del reino? ¿No dijo el mismo Pablo que nuestro canto debe ser salmos, himnos y cánticos espirituales? Pero hay una serie de cantos que ni siquiera vamos a mencionarlo por respeto a ustedes y al público, que se cantan, que no entendemos dónde puede eso ubicarse con algo de espiritualidad, de ninguna manera. Y qué bueno que ya para concluir en el día de hoy, mencionemos esto así superficialmente, repetir la palabra del hermano apóstol Pablo de 2 de Corintios 12:15. Yo con el mayor placer gastaré lo mío, y yo mismo me gastaré por amor, me gastaré a mí mismo del todo por amor a vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. En otras palabras, lo voy a dar todo por la salvación de ustedes. Bueno, nos sentimos muy comprometidos. Yo quisiera que Dios me permita a darlo todo por la salvación suya, hermano. Pero me gustaría que usted, aunque sea de un chin por la salvación mía, porque yo me quiero salvar y usted se quiere salvar. Y créalo, hermano, que fuera del camino de la palabra no se salva a nadie. Aunque el reverendo Corbata Ancha diga lo que quiera, aunque la teología diga lo que le parezca, y aunque el sistema conciliar bote fuego por la boca, el que no tiene comunión no va para el cielo. Hermano amado, hermana amada, la trompeta puede sonar en cualquier momento, y no solamente a los que estamos enfermos con enfermedades terminales, sino a cualquier hermano le puede dar un patatú. Y si se va con el Señor,